Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Y hoy día eh, vamos a terminar de estudiar o de comentar, no estudiar, porque no estamos en realidad estudiando, estamos comentando el capítulo 6 de, de este libro, de la epístola de Pablo a los Romanos. Entonces hoy día nos vamos a dedicar el capítulo 6 desde los versículos 15 al 23. Y vamos entonces a nuestro texto y como lo estamos haciendo últimamente, vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a comentar. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, vamos a comentar entonces. Pablo está siguiendo el razonamiento que había iniciado al comienzo del capítulo 6. De hecho, esta segunda sección del capítulo comienza con una pregunta muy parecida a la de la primera sección. En el versículo 1, Pablo preguntaba, como, retóricamente, ¿no? En esta figura de diatriba en la que él organiza sus pensamientos en esta sección de la carta a los romanos. Dice, en el versículo 1 decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, y esa era una de las críticas o sea, aquí Pablo está representando una de las caricaturas que se hacían sobre sus enseñanzas. Ahora Pablo comienza con con una pregunta similar, es decir, reforzando su argumento retórico. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Aquí Pablo comienza a rebatir una idea que puede preocupar a muchos oyentes de Pablo que gustan de la ley. Y es que si no enseñamos la ley, las personas no van a tener ningún parámetro de referencia para saber qué es pecado y qué no lo es, y por lo tanto las personas al sentirse libres de cualquier norma van a pecar. Entonces, Pablo ahora va a tratar de responder a esta crítica. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos cuál es el argumento de Pablo. El argumento es que el problema del ser humano es anterior a que la ley se haya otorgado y la solución a ese problema que Pablo identifica con el pecado también tiene que ser anterior a la ley. Y de hecho,
encuentra esa solución ejemplificada en cómo Dios trató a Abraham antes de que Abraham se circuncide. Y como esta solución Dios la manifestó antes de que Abraham se circuncide, tiene que estar disponible tanto para circuncisos como para incircuncisos, tanto para los judíos como los gentiles, porque todos tenemos el mismo problema del pecado, todos sufrimos del mismo problema del pecado, y por lo tanto tenemos que participar de la misma solución que es anterior a la circuncisión y anterior a la ley. Entonces, Pablo ahora va a preguntarse si acaso es posible vivir, eh, no quiero decir vivir sin pecar, pero vivir sin estar sometido al pecado, eh, independientemente de la ley, o si es necesaria la ley, la norma, para guiarme y que yo me someta a la norma para vencer el problema del pecado. Y Pablo responde de manera tajante, de ninguna manera, de ninguna manera vamos a consentir en esta idea de que por el hecho de no estar bajo la ley, nuestro único comportamiento posible es el pecado. La gracia no es un permiso para pecar, la gracia no es hacer vista gorda al pecado, la gracia es algo muy distinto en la mente de Pablo. Y Pablo entonces coloca eh, las cosas muy en blanco y negro, como le gusta a Pablo. Pablo es, en cierto sentido, un dualista. Él ve las cosas de dos maneras posibles solamente. Y para él es negro o es blanco y no hay matices, no hay grises. Y lo que va a decir Pablo, lo que va a contestar es que solamente tenemos dos posibilidades. Una es que seamos esclavos del pecado, o bien que seamos esclavos de la obediencia ¿a qué? No a la obediencia a la ley, sino que a la obediencia a Dios directamente, sin el intermedio de la ley. Así es que esta es una idea fantástica que tiene, eh, que tiene Pablo. Es una obediencia directamente a Dios, como lo vamos a ver más adelante, y que tiene como resultado la justicia. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa para abrir al benceno, al gato. Cumplidas ya las labores de tenencia responsable de mascotas, reanudamos nuestro comentario a esta segunda parte del capítulo 6 de Romanos. Entonces Pablo ve estas dos posibilidades. O uno se somete al pecado y de cierta forma obedece al pecado, algo que uno podría traducir en términos del judaísmo como que obedece al Yetzer Hara, al mal instinto, a la mala tendencia que todos tenemos, o bien nos sometemos a la obediencia a Dios, nos sometemos como siervos de Dios. Ahora, esto es un poco chocante porque para Pablo, o bien somos siervos, o incluso él usa la palabra esclavos, que es más fuerte, esclavos del pecado, o bien somos esclavos de la obediencia y de la justicia, esclavos de Dios. Y esto contrasta con la imagen que se tiene del ser humano en el judaísmo, de un ser libre, un ser que en todo momento eh, mantiene el libre albedrío, el libre albedrío. La Torá enseña, ¿no es cierto? He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Ni siquiera dice escoge, dice escogerás la vida para que vivas.
Eh, entonces la Torá nos llama siempre a escoger, pero Pablo reduce eso y nos dice que lo único que podemos escoger es a quién servir. O sea, lo único que podemos escoger es de quién vamos a ser esclavos, que al final es una parte muy importante de la libertad, convengamos en eso. Pero de alguna manera uno siente que en Pablo hay una visión de la libertad un poco reducida. En fin. Eh, Ahora bien, el versículo 17 es interesante porque nos dice que éramos esclavos del pecado, pero de alguna manera fuimos hechos esclavos o fuimos hechos siervos de Dios. A propósito, el pueblo de Dios como siervos de Dios también es un concepto de la Torá. Aquí no, Pablo no está arrancando de eso. Pero en fin, el verso 17 nos dice que nos dice que Pablo piensa que nosotros éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. Pero Pablo no ha detallado mucho acerca del mecanismo. Pablo eh, se ha extendido en metáforas, pero no ha explicado cuál es el mecanismo esencial por el que se da este cambio, ¿no? De ser esclavo del pecado a esclavo de la justicia. Excepto el verso 17, en que nos da una pista. Nos dice que ese cambio se da por haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o una traducción del griego a un lenguaje más contemporáneo, a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Entonces hay una enseñanza, según Pablo hay una enseñanza que debe ser aceptada y que debe ser obedecida. Y uno se pregunta cuál es esa enseñanza. Si, bueno, sin duda, esa enseñanza no es la Torá. De hecho, recordemos que la Torá significa instrucción. Y en el Shema Israel, en la oración principal del judaísmo, que inicia con la declaración, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Luego sigue con las lecturas de varios párrafos, con 3 párrafos en realidad de la Torá. Y en ellos, o en parte de esos párrafos, se dice que uno debe enseñar estas palabras a los hijos, por ejemplo. Entonces uno podría suponer si acaso Pablo está pensando en la enseñanza de la Torá como mecanismo libertador, lo que es eh, lo que es muy propio de la Torá. En los libros de Moisés es la enseñanza de la Torá lo que finalmente libera al pueblo. Pero aquí no. Aquí, aquí Pablo está haciendo un contraste y seguramente eso explica eh, que, que, que Pablo arme esta frase medio rara, obedecido a aquella forma de enseñanza. Es decir, parece no ser la enseñanza tradicional, parece no ser la enseñanza de la Torá, debe ser la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Es decir, la enseñanza de que finalmente obtenemos la justicia y la vida a través de Jesucristo. Y aquí Pablo se está colocando en cierta forma en oposición al judaísmo tradicional, ¿no? Y es esa forma de enseñanza, el Evangelio mismo, suponemos, el que nos ha hecho libres del pecado para ser siervos de la justicia. Ahora, en este punto,
eh, Pablo se nos vuelve un poquito gnóstico desde mi punto de vista, y tal vez esa sea la razón por la que los gnósticos gustaban tanto de Pablo, porque para, para los gnósticos el problema no era tanto el pecado como la ignorancia. Y eh, para los gnósticos lo importante era que el ser humano adquiriera la doctrina correcta, la enseñanza correcta que le revelara la verdad del mundo. Y de la comprensión de la verdad del mundo, entonces el ser humano podía adquirir la libertad de su alma, el liberarse de la materia para entregarse completamente a Dios. Eh, y, y- y no estoy diciendo que Pablo fuese gnóstico, lo que estoy diciendo es que tal como lo dice Pablo aquí, da pie a un error de ese tipo, a una mala interpretación de ese tipo. Pablo nos está diciendo que hay una forma de enseñanza que es la que nos hace libre porque nos transmite el conocimiento de Jesús, seguramente. Pero, en fin, esas, supongo que de eso se puede profundizar más adelante. Y Pablo entonces va a rematar diciendo que eh, haciendo una separación, es decir, desde que hemos conocido esta forma de enseñanza que nosotros nos imaginamos que es que es la enseñanza que se refiere a Cristo, entonces se produce un cambio y hemos dejado ser siervos del pecado para ser siervos de la justicia, porque obedecer a Jesús o obedecer las enseñanzas acerca de Jesús en la visión de Pablo es obedecer a Dios mismo y por lo tanto estás haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto renunciando al pecado. Esa es la lógica al parecer de Pablo. Y todo esto fuera del contexto restrictivo, en la opinión de Pablo, de la Torá, de la ley judaica. Entonces, Pablo remata este pasaje eh, preguntándose acerca de cuáles eran las consecuencias de los dos modos de vida. ¿No es cierto? El modo de vida anterior en que éramos esclavos para el pecado y que producía acciones o tenía como consecuencias cosas, dice Pablo, de las cuales ahora os avergonzáis. Otras traducciones dicen de las cuales vos sonrojáis. ¿Eh? Y finalmente, y el fin último del pecado no son las cosas de las que se avergüenzan, sino que es la muerte. De hecho, las cosas de las que uno se avergüenza de la vida de pecado son justamente los engaños del pecado, porque el pecado, a ver, sigamos el raciocinio de Pablo. Pablo en un comienzo habló de los gentiles abandonando la voluntad de Dios, entregándose a la idolatría y finalmente entregándose a a la inmoralidad. Pero ¿por qué los gentiles se entregarían a la inmoralidad? Porque estaban buscando el placer de este mundo. El pecado siempre se disfraza de algo bueno, de algo agradable y algo placentero. Pero ese es el engaño, esa es la cáscara que engaña. Lo que uno realmente obtiene con el pecado no es el placer que siempre es efímero, sino finalmente la muerte, porque el pecado, al ser un engaño, al ser la mentira, no tiene sustancia, porque la única sustancia que existe es la de Dios. ¿Mm? Es Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, como el pecado es un alejamiento de Dios, no tiene nada que ofrecer, es una mentira, es algo que no existe, y la no existencia es equivalente a la muerte.
Por lo tanto, el fin último del pecado es la muerte. Pero por otro lado, Pablo encuentra en el Evangelio a Dios mismo. Y cuando somos hechos siervos de Dios, cuando servimos a Dios, cuando nos unimos a Dios, y en este caso para Pablo, al contrario del judaísmo, la unión a Dios se va a hacer a través de Jesús. En el judaísmo es a través de la Torá, a través de las misvot, de los mandamientos. Pero de cualquier manera, para Pablo, este unirse a Dios es unirse a la fuente de la vida. Por lo tanto, el fruto de la santificación, el fruto del camino de ser siervo de Dios, es la vida eterna, porque es una unión con Dios mismo. Y el versículo 23, ¿no es cierto?, reafirma esta idea, porque la paga del pecado es la muerte, es lo que el pecado te da por todo tu trabajo a favor del pecado, ¿ah? Es la muerte, es el no ser, es el no existir, porque el pecado es vacío de sustancia. El pecado no es un engaño, es una ilusión, es un espejismo. Mientras que la dádiva de Dios, y aquí dádiva es oposición a paga, porque todos nosotros hemos pecado, por lo tanto Dios está manifestando su gracia, su misericordia al darnos la vida, y por lo tanto por lo tanto la vida, el ofrecimiento de la vida es un regalo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en la Torá, sino que en Cristo Jesús. Lo que se opone al pensamiento judío, nosotros ya hemos dicho en Deuteronomios capítulo 4, se dice que Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel que la Torá es la vida de ellos. La Torá es la sabiduría del pueblo de Israel y la Torá es la vida del pueblo. Pero Pablo aquí dice no, la vida no es a través de la Torá, la vida es a través de Jesús. Y aquí Pablo entonces está completando su programa de no solamente ofrecer una solución al pecado fuera de los márgenes de la Torá de Moisés, ¿no? de la ley revelada a Moisés en el monte Sinaí, sino que está desplazando a la Torá como fuente de vida o como mediador de la vida, porque la fuente de vida es Dios, y está colocando en lugar de la Torá, está colocando a Jesús. Y como concluimos la vez pasada, va a ser el seguimiento de Jesús en oposición al seguimiento de la Torá, en la opinión de Pablo, lo que nos va a unir a Dios. Pablo propone unirse a Dios no a través de las misbot, a través de los mandamientos, sino a través del seguimiento de Cristo Jesús. Y lo dejamos por aquí por hoy día, y no me queda más que desearles a todos un feliz sábado. Shabbat Shalom. Chao.